Mándanos tu mensaje de audio vía WhatsApp al más 569-8199-6734 o al más 569-3483-0895. Twitter Café, Radio Valparaíso. La economía chilena crece con fuerza. El 15,6% del IMASEC en septiembre supera todo esto las proyecciones del mercado. 15,6% creció el índice mensual de actividad económica IMASEC del mes de septiembre de este año en comparación con el mismo mes del año pasado, según informa hoy el Banco Central. El dato de este mes de septiembre supera ampliamente las expectativas del mercado, que proyectaba un alza en torno al 13%. En fin, una situación que, claro, nos tiene ahí atentos también respecto de todo el quehacer y el devenir de la economía. Tema bastante enredado, complejo, y que marca hoy una noticia con esta situación del IMASEC de septiembre, con un 15,6%, superando todas las expectativas. Se está comentando, por supuesto, en diversos portales este índice mensual de actividad económica, el IMASEC de septiembre. Mauricio Córdoba y Pablo Ramírez en Twitter Café. A propósito del tema económico, hay un artículo, una crónica que se difundió el pasado fin de semana en el diario La Estrella de Valparaíso, con una crónica con un título bastante sugerente: ¿hacia dónde va la economía? Incertidumbre en medio de la pandemia. Hay académicos de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que están analizando este tema, entre ellos el profesor Juan Sánchez Ramos, y también nuestro invitado a esta hora, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros, el profesor de esta Escuela de Construcción y Transporte, Ingeniería de Construcción y Transporte de la Católica de Valparaíso, el profesor Armando Guanlasqueli. El profesor Armando, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Mauricio. Es un placer saludarte y compartir contigo un momento en esta mañana. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, sí, efectivamente preocupado un poco, como imagino todas las personas, te diría que en el mundo, por esta creciente inflación que venimos viviendo en los precios de todos los productos que consumimos, ¿sí? Y de alguna forma una distorsión que, como bien mencionabas en el segmento anterior, efectivamente hay un repunte económico, pero vemos que nuestro poder de compra, el poder adquisitivo, ha ido disminuyendo sustancialmente en el último tiempo. Claro que sí. Armando, tú nos estás escuchando con audífonos, ¿no es cierto? Sí. Claro, estás con audífonos, no tiene ningún parlante, ningún retorno ahí. No. Entiendo que no. Okay. Déjame un segundito. No, le bajo el volumen por las dudas. Ok. ¿No se escucha bien? Yo te escucho muy bien. Muy bien. Estamos con el profesor Armando Guanlasqueli, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hablando respecto de este artículo, de esta crónica que salió publicada en el diario La Estrella el fin de semana, respecto del tema económico y la incertidumbre. Hay un tema que nos gustaría que lo explicaras, Armando, que señala que la clave de todo esto está en el tiempo que se prolongue, que dure el impacto de las cadenas de suministro globales en la inflación de precios. Tú, en ese artículo, junto al profesor Juan Sánchez, das una serie de ejemplos que explican esto. Es decir, en algún momento tú planteas, ojalá pronto esto debiera tender a estabilizarse, Armando. Sí, efectivamente, debería tender a estabilizarse, pero antes de hablar de la posible estabilidad, déjame comentarte lo siguiente. Para entender por qué se ha dado esta inflación de precios, que por supuesto en Chile tiene un componente local, que puede ser la actividad o las decisiones que haya tomado el gobierno, pero sin embargo esta inflación de precios
ha pasado en todo el mundo y podría citarte una serie de ejemplos. Analicemos una cuestión muy simple, el precio de los autos, ¿sí? ¿Qué ha pasado con el precio de los autos? Bueno, claramente lo que nosotros vemos es que hay una escasez, ¿sí?, de la producción, del stock, tanto en las terminales, hablo de esto de las fábricas, como en las terminales portuarias en el momento de importación y obviamente frente al público, frente al concesionario. 0 kilómetros no hay y eso sucede no solamente en Chile, sino también ha sucedido en Argentina y en México hacia abajo, en todos los Estados Unidos, donde el tiempo de espera para un 0 kilómetro llegó a ser de 7 meses, ¿sí? Y eso ha repercutido en algo que nos parece inclusive irrisorio. En los últimos meses, si vemos en Chile, el precio de los usados ha superado inclusive el precio de lista publicado en la página web de las distintas marcas para un 0 kilómetro equivalente. Y eso creo que todos lo hemos vivido y nos preguntamos qué pasó. Entonces, una explicación, y yo creo que una de las cuestiones fundamentales, tiene que ver con el hecho de que apenas surge la pandemia del COVID-19, durante el año 2020, ¿sí?, efectivamente la expectativa de venta de las terminales, los fabricantes automotrices, disminuyó drásticamente, ¿sí? Al disminuir drásticamente, sus compras de distintos componentes, por ejemplo, los microchips, ¿sí?, que controlan desde el proceso de inyección o inclusive los autos más modernos, los motores eléctricos, etcétera, que controlan la seguridad, etcétera, etcétera, obviamente su demanda disminuyó, pero sin embargo aumentó, ¿sí?, la demanda de microchips en una cantidad de rubros diferentes que sí estuvimos demandando ese año horrible que estuvimos encerrados, que tiene que ver con equipos electrónicos, con computadoras, con servidores para que las nubes funcionen más rápidamente, las nubes de datos, por ejemplo, Zoom, Google Meets, Microsoft Teams, celulares y un montón de dispositivos que se vendieron como nunca, porque gran parte del mundo hizo de su hogar una oficina. Por lo tanto, se compró la producción de microchips de aquí hacia 1, 2, 3 años hacia adelante, de acuerdo al proveedor tecnológico. ¿Y qué pasa? Cuando se reactiva la economía y de nuevo queremos salir a comprar autos, las terminales que producen dichos autos tienen un desabastecimiento completo de microchips. ¿Qué sucede? No hay 0 kilómetros. Eso hace que el precio de los usados suba y ahí uno se entiende por qué desde la Escuela de Ingeniería de Construcción y de Transporte estamos preocupados, ¿sí?, por el aumento de los precios cuando no somos exactamente economistas. Claro, pero somos especialistas en lo que son las cadenas de suministro y el tema logístico. Esa es una parte. Y yo creo que todos lo hemos notado. No sé si, Mauricio, puedes incluir una apreciación adicional, pero ¿qué ha pasado con esto, por ejemplo, con el tema de los autos? Sí, no, totalmente de acuerdo, Armando. Estamos en el Twitter Café. Mauricio Córdoba y Pablo Ramírez en Twitter Café. Conversamos a esta hora con el profesor Armando Guarnasqueli, de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Claro, los académicos de transporte en especial son expertos en esto de la logística, del abastecimiento, del traslado de mercaderías, y hay datos muy especiales que surgen de estas investigaciones, de estas reflexiones que están llevando a cabo los académicos de esta escuela de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pablo Ramírez, sí, Pablo, adelante. Sí, Armando, también hay que mirar otra cosa con esto de la pandemia, que ha sido que muchos puertos del Pacífico y del mundo no quieren recibir a los barcos chinos, y hay en algunos sectores muchos barcos esperando ser recibidos y ser redestinados a los puertos originales. Y lo otro es que China globalmente está mirando ciertos puertos para poder entregar sus cargas, incluyendo nosotros hace mucho rato que estaban mirando al puerto de Valparaíso y tomaron la decisión de irse a Perú, porque Perú, el gobierno actual, le abrió todas las puertas
para construir un puerto nuevo para que tenga acceso a Brasil y a la Argentina y de ahí hacia la zona norte. Pero también hay un problema con el transporte logístico que son los camiones, porque no hay tantos conductores para descargarlos por Panamá. Lo que dices es rotundo, sí. La otra lista, ¿sí?, tiene que ver justamente con el movimiento de mercancías, que el mayor volumen de mercancía en el mundo, alrededor del más del 90% de la mercancía en el mundo se mueve por barco, ¿sí?, luego por camión y a veces por trenes hacia distintos destinos en lo que es el recorrido logístico. Bueno, ahí déjame adicionar a todo lo que dijiste, adicionar algo, el costo del flete, ¿sí? Sumado a estos atascos que se están dando, ¿sí?, porque hubo intermitencia, ¿sí?, en la apertura de los puertos, hubo problemas de distinto tipo, entonces se han dado atascos de contenedores que no han podido ser despachados, ¿sí?, o bien que no han podido ser descargados, como tú bien marcas, de los buques. El costo del flete también se disparó y es algo tremendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, enviar un contenedor desde Asia a la costa este de Estados Unidos pasó de valer solamente $1.400 a costar cerca de $20.000, ¿sí? Por lo tanto, una gran cantidad de productos voluminosos que ocupan mucho volumen dentro del contenedor, ¿sí?, y probablemente de bajo peso, ¿sí?, por ejemplo, muebles de madera, accesorios para oficina, etcétera, un montón de cosas, ¿sí?, no pudieron ajustar sus precios, su precio de venta lo suficiente para cubrir el gasto del contenedor. Por lo tanto, esa escasez tiene dos soluciones: aumento el precio drásticamente, que impacta en la inflación de los precios, simplemente no despacho y genero, ¿sí?, faltantes. Por lo tanto, ahí tenemos otro componente tremendo en la inflación de los precios, que es qué es lo que está sucediendo con el costo del flete. Por otra parte, déjame, con tu permiso, comentarte el tema de los camioneros, los conductores de camiones. Este es un drama tremendo, ¿sí? Es un drama que estamos viviendo en Chile, que estamos viviendo en Latinoamérica, pero más o menos esa faltante de alguna forma se ha venido apaleando y las cosas empezaron a retomar su flujo lentamente, más allá de que el nivel de importación ha ido bajando por esta escasez global, ¿no? Pero lo que pasa en Europa, que de alguna forma también nos repercute, es tremendo. ¿Por qué? Porque en Europa faltan no 1.000 conductores de camiones, sino decenas de miles. ¿Por qué? Porque no es rentable para ellos y a su vez sucedió algo que ha tenido consecuencias tremendas en la economía global, que es el Brexit, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, en Gran Bretaña, la inflación de precios dada por la falta de conductores de camiones ha sido garrafal, ha sido realmente contundente, ¿sí? Entonces, tenemos que de alguna forma solucionar, ¿sí?, capacitar nuevos conductores para poder afrontar a esta faltante, ¿sí?, y que la distribución de mercancías se haga con la fluidez que todos esperamos y necesitamos, y eso claramente va a impactar en la disminución a futuro de los precios. Claro que sí. Armando, estamos con Armando Guanaschelli, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Armando, en este artículo que se publicó en el diario La Estrella el pasado sábado, es muy interesante las proyecciones que ustedes hacen respecto de este momento económico. ¿Cuál es la mirada en plazos, en tiempos, que tú estimas que debiera volver a estabilizarse? Hago el paréntesis de que el tema económico en sí es a veces complejo de percibir o de captar por parte de la ciudadanía. Hace poco leíamos los índices económicos de que hablan de una reactivación, de que hay mucha actividad, pero paralelamente seguimos muy preocupados de la inflación y de lo que nos depara este momento de la economía. ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que se viene? En este plano, la economía y la logística, la economía y el abastecimiento, ¿cuándo podría tender a normalizarse toda esta situación, Armando? Bien, depende de muchos factores. Un factor a nivel local que vemos que también es un poco global es el precio de los combustibles, ¿sí?
cualquiera que haya ido a la bencinera y haya visto la cartelería de afuera se va a asombrar cuando la compara con 2 años atrás. El precio de los combustibles a nivel global, efectivamente el petróleo, es un factor importante que no hemos nombrado. Sin embargo, todo indica que hacia fin de año no vamos a ver ningún alivio y deberíamos esperar hasta el segundo trimestre del 2022, ¿sí? O sea, estamos hablando del segundo trimestre del 2022, estamos hablando a mitad de año, ¿sí? Del 2022. Esto tomando como hipótesis de que las distintas variantes del coronavirus ya dejen de tener influencia y dejen de hacer estragos en todas las plantas de producción y en los puertos del mundo, ¿sí? Eso haría lo siguiente, haría que naturalmente el equilibrio del mercado, ¿sí?, disminuya este proceso inflacionario porque los precios altos harían disminuir la demanda y luego se generaría un nuevo equilibrio y tenderían a bajar, ¿sí? Si toda esta situación sigue tal como está ahora, que de alguna forma vemos positivo lo que ha pasado con el virus y que parece no ser tan mortal como antes. Ahí claramente hablo fuera de mi contexto y mi conocimiento, o sea, pero si de alguna forma no volvemos a los niveles de peligrosidad que solíamos vivir, al segundo trimestre de 2022 deberíamos tener una mejor situación. Claro que sí. Oiga, está muy atento escuchando acá a nuestro amigo del Olivar, nuestro amigo César. Dice, en nuestro barrio, el Olivar dice, no, yo no veo gran crecimiento, pero sí la salsa de todos los productos básicos para un hogar. Respecto de los autos, yo creo que para nadie es un misterio, dice César, que sobran autos. Hay muchos. Faltan calles y lo más grave, cuesta circular y no hay estacionamiento. Ese es todo un tema que podríamos desarrollar, Armando, en otro momento. Yo creo que sí, el tema del estacionamiento y el número de autos, sí, no, es tremendo. Pero bueno, ahí tiene Mauricio que comentar, sí, a nuestro radioescucha, que bueno, agradezco su comentario, sí, que efectivamente hay toda una situación, porque ¿cuál es el deseo de una persona de poseer un auto? Y bueno, empieza por disminuir los tiempos de viaje, ¿sí? Empieza por aumentar su confort, y en algunos casos, aunque no es deseado, también es un símbolo de estatus, ¿sí? Entonces aparece la problemática del transporte público y de la conectividad que ofrecen las ciudades, ¿sí?, para sus habitantes. Y ahí tenemos una discusión para largo, pero claramente estamos al debe en la calidad de nuestro transporte público. Y es absolutamente perjudicial poblar las calles de autos particulares, porque no es eficiente. Nos levantamos al trabajo, a la hora que sea, salimos a las 7 de la mañana para llegar a las 8, supongamos, ¿sí? Y la mayoría de todos conducimos solos. ¿Cuál es la eficiencia de conducir solo y tener el auto estacionado durante 8 horas en un lugar ocupando espacio? Entonces coincido totalmente con nuestro radioescucha y bueno, le mando un abrazo desde aquí y claro, ojalá podamos debatir eso pronto y ojalá los gobiernos tomen en cuenta esta problemática muy pronto. Así es, Armando, el tema del transporte público es una de las temáticas que siempre están presentes acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso por ser un gran anhelo de mejora por parte de la ciudadanía. Armando Guarnas Kelly, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a propósito de este muy buen artículo crónica que salió publicado el pasado fin de semana en el diario La Estrella de nuestro puerto. Armando, un gran abrazo. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta pronto. Gracias, Armando. Interesante temática, la mirada, por supuesto, de los expertos, los datos, lo que estamos viviendo, lo que se nos viene en materia de la economía. Los acompañamos en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Nos separamos un instante, volvemos luego. No te vayas. Una pausa y volvemos con Twitter Café. Sonidos directamente a tus sentidos. Radio Valparaíso 102.5. Radio Valparaíso te indica la hora.
Son las 10 de la mañana con 32 minutos. Tu futuro comienza aquí, en FUAS.cl. Estudia con gratuidad, becas y créditos del Estado. Si estás en cuarto medio,